Bueno, bienvenidos, soy Paula Salas y hoy vamos a estar inaugurando este nuevo ciclo de entrevistas para AMBA 24 con un invitado de lujo, realmente. Tengo aquí conmigo y le doy la bienvenida al señor Toti Flores. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted por recibirnos y por brindarnos la entrevista. En primer lugar, Toti, lo que yo quiero realizar es un recorrido, digamos, por su vida. Quiero que la gente lo conozca, porque muchos tienen la mirada suya como legislador, como diputado, o su labor en lo que tiene que ver con lo político. Pero la mayoría de la gente desconoce o no tiene realmente en mente todo el camino que usted recorrió para llegar hasta acá. ¿Sí? Entonces queríamos que nos contara un poquito sobre su historia personal y bueno, llegaremos después a la historia que tiene que ver con su desarrollo como dirigente de los más humildes. Bueno, yo soy entrerriano, nací en un pueblo del norte de Entre Ríos, San José de Feliciano. Estuve ahí hasta los 18 años. Nací en un hogar muy pobre, siempre cuento que era una casa, vivía en una casa en la periferia de San José de Feliciano, en ese entonces un pueblo de menos de 10.000 habitantes. Hoy me dicen que diga que es una ciudad ya, Feliciano. Pero bueno, y no tenía luz eléctrica, por ejemplo, se terminaba el tendido del cableado de la luz eléctrica a una cuadra de mi casa y nunca llegó. Sí. Entonces me gustaba de chico mucho leer, trabajé de canillita a partir de los 8 años, me encantaba ese trabajo porque en un pueblo un chico puede salir tranquilo en esa época. Además, Y Toti, cuando uno es humilde, creo que uno de los actos más revolucionarios que puede ejercer es leer, educarse sí. y estudiar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y los inconvenientes de no tener luz eléctrica y todas esas cosas se superaban con las ganas. Yo salía a repartir diario en bicicleta y mientras iba entregando los diarios, porque lo dejaba ahí en las puertas de los clientes todos los días, iba leyendo algo. Los títulos, aunque sean los diarios, los ponían sobre el manubrio de la bicicleta, iba leyendo. Por supuesto, tenemos que ubicar, ahí no había autos que uno pudiera chocarlo y toda esa historia, ¿no? Ujú. Pero bueno, dejé la escuela, terminé la escuela primaria y dejé de estudiar porque trabajaba, mi madre nos crió a nosotros, yo soy el séptimo hijo, el más chico de todos, y mis hermanos ya se habían venido a Buenos Aires, y bueno, Y mi su hermana madre lavaba ropa trabajaba para con un criarme. trabajo muy sacrificado para poder criarlos. Sí, 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 ella lavaba ropa ajena, como se dice en el interior, A para poder mano, cuidarnos a pongamos en, mano, a pongamos en mano, a situación que mano. a mano, porque Sí, sí, no sí, había sí, ropa sí. eléctrica, entonces con la No, 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 era tabla. a mano. Ujú. Y bueno, y hacía torta y yo lo ayudaba a hacer la quinta para tener verdura y también vendíamos. Teníamos, no sé, como 10 plantas de naranja y los domingos, porque vivía atrás de la cancha de Atlético, un club, los domingos bajaba naranja cuando estaban ya bien pintones y vendía también en la cancha, así que desde chico me rebuscaba. Mi madre nunca me mandó a trabajar, era una decisión mía, al contrario. Y una de las cosas, yo iba, vendía y le entregaba lo recaudado. El único compromiso que ella tenía conmigo era que los domingos me daba la plata para ir al cine, que me encantaba. Había un solo cine y las Ujú. películas del domingo a la tarde eran muy lindas, así que iba, esa era la salida. Y el sueño de su madre era que llegara a la capital, ¿es verdad? A la capital federal. Y nosotros siempre, mis hermanos, cada vez que iban, era época en que se iba cuando tenían vacaciones de las empresas, de las fábricas, iban con el dinero que cobraban de las vacaciones y el aguinaldo y esas cosas, y bueno, parecía que vivíamos 15 días en la opulencia. Había una idea Entonces como que en la ciudad estaban las oportunidades, ¿no? sí, 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 había eso y la ciudad tira, no hay vuelta que darle. Yo iba y decía, bueno, en Buenos Aires tenemos televisión, todavía blanco y negro, ¿no? En esa época, Claro. pero era televisión, nosotros no teníamos, en el pueblo había, no sé, 10 familias que tenían televisión porque había que hacer unas antenas
altas, enormes, para poder captar la imagen de un solo canal, que era Canal 13 de Santa Fe. Era lo único que se captaba. Y eso te llamaba la atención, tenía casa con piso de cerámica o de cemento alisado, te contaban todas las bondades de Buenos Aires. Ujú. Y eso llamaba la atención, así que a los 18 años, por una desgracia familiar, nos tuvimos que venir a Buenos Aires. Mi hermana, la única que quedaba allá, que ya era casada, era grande, se suicidó y bueno, yo una forma de traerlo a mi vieja junto con las otras hermanas era venir para acá. Ujú. Vinimos y para mí Buenos Aires fue una sorpresa, porque todas estas cosas lindas que nos decían, mis hermanos que eran cierto, tenían todo eso, pero nunca me dijeron que vivía en una villa, y vine a parar a una villa de emergencia, ¿A dónde el llegó? ¿A dónde Libertador. llegó? El Libertador, y fue un impacto muy fuerte, pues yo no creía eso, y aparte, viste, de Entre Ríos, aún en la pobreza, venir a vivir en una villa, Buenos Aires, era como algo distinto. Ujú. Pero bueno, estuve un año y pico en Libertador, todavía existe la villa en San Martín, En así San que Martín, sí, sí, provincia, sí, sí, en el sí, conurbano provincia de Buenos bonaerense, Aires. sí. Sí, y bueno, ahí aprendí en un tallercito el oficio de metalúrgico, y después conseguí trabajo en una empresa en La Matanza y me vine a vivir a La Matanza. Era épocas en donde el trabajo te ordenaba la vida. Vos conseguías un trabajo y si era una empresa importante, comprabas el lotecito para hacerte la casa, de acuerdo a si pasaba el colectivo cerca. Es decir, Ujú. la elección no era si era más lindo el barrio, más seguro, sino a ver si el colectivo, porque vos tenías la La idea que accesibilidad, te ibas a el fácil jubilar en acceso. esa empresa. ¿Me decías? El acceso, la Sí, 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 accesibilidad de los sí, sí, transportes, sí, de sí. poder llegar. Tenía la idea que toda tu vida ibas a trabajar en eso. Hoy decir eso a los jóvenes es una locura, te dicen. Pero así era, que el trabajo te ordenaba la vida. Así que me vine a La Matanza, bueno, construí mi familia, me casé, trabajé en varias fábricas metalúrgicas, me separé, tengo 4 hijos de mi primer matrimonio, después tuve algunas parejas, pero nunca más hijos, así Ujú. que aprendí algo, aprendí algo. Toti, ¿sabe qué quiero destacar en esta época donde eh, parece que las cosas deberían ser dadas y mucha gente se sienta a esperar que les den? Rescatar esto, ¿no? Rescatar la cultura del trabajo, del esfuerzo, esto que se mal llama o está mal visto, llamado la meritocracia. Digo, me parece que uno para conseguir cosas en la vida tiene que esforzarse y que trabajar, y usted es un claro ejemplo de eso, ¿verdad? Sí, la educación era distinta, qué sé yo, a los 5 años mi padre se fue y nunca más lo vi, no lo conocí ya más grande, y tenía quien era mi patrona allá en Entre Ríos, el pibe rico que falleció hace un par de años atrás, fue como mi padre sustituto, y él me enseñaba, digamos, me daba el trabajo, me decía que estudie, y siempre nos decía a varios chicos de ahí del pueblo que vendíamos diario, ustedes son muy rebeldes y quieren la libertad, pero el primer acto de libertad es trabajar para mantenerse. Dice, no pueden ser libres y le tienen que estar pidiendo a sus padres para ir a bailar, qué sé yo, y esas cosas a mí me quedó muy fuerte. El trabajo también te daba libertad y yo quería eso. Y era en otra época también, los gremios, por ejemplo, el gremio metalúrgico donde yo trabajaba, se empezó a tomar como costumbre que te daban un pan dulce, una bolsa de cosas en Navidad. Y había muchas empresas, los trabajadores de las empresas que decían, no, no queremos eso, queremos que nos paguen más, y porque queremos tener la libertad de comprar donde nosotros queremos. Esto que hoy parece que suena ridículo, que nadie va a rechazar algo, y no lo hacía por soberbia, sino lo hacía porque era un acto de libertad, digamos. Teníamos mucho en la cabeza esa idea. Cuando vos dependés de alguien que te dé un subsidio, se te acabó la libertad. Ese es el tema central, y un poco fue lo que marcó nuestra vida después como movimiento de desocupados, ¿no? El trabajo
como una instancia de dignidad, de dignificación de las Sí, personas. sí, 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 sí. Es esa cuestión de la dignidad que se pone en juego, digamos, ¿no? Cuando vos tenés que elegir y podés elegir. Y el otro elemento central que había en ese entonces, toda esta generación, era la importancia de la educación. Es decir, en estos dos valores, se podría decir, estas dos cuestiones, el trabajo y la educación, estaba sentada la posibilidad de mejorar. La educación como herramienta de ascenso social. Si vos estudiabas, podías ser alguien en la vida, como se decía entonces, ¿no? Y eso a vos te ordenaba la cabeza, digamos. Cualquier cosa podía ser más o más bueno o peor persona, pero eso era un ordenador. Hoy es todo al revés. Toti, usted me mencionó recién el movimiento de desocupados. ¿Cómo llega usted a estar al frente, digamos, a ser el impulsor de este movimiento que me mencionó? Bueno, en los años 90 fueron los más duros de mi vida porque habíamos quedado desocupados. Argentina fue un país de pleno empleo y de pronto nos sorprendió las transformaciones económicas que hubieron en el país y empezaron a ser centenares de miles de personas que quedaban afuera del mercado laboral. Ujú. Y no eran los que ese remanente siempre que deambula de una empresa a otra, o que inclusive vende en la calle, o que pide, están acostumbrados a eso y es parte de su vida y es por donde encontraron poder vivir. Los trabajadores que más sufrían eran aquellos que tenían 15, 20 años trabajando en una empresa. Nosotros no sabíamos ni siquiera hacer una solicitud de empleo, es decir, porque los que veníamos del interior a lo mejor algún familiar nos presentaba en la empresa y ahí quedábamos, nunca habíamos llenado un papel para pedir trabajo. Y la idea del La trabajo para modalidad. siempre. Claro, porque teníamos esa Sí. idea, venía a quedarte para siempre. La modalidad de aquellos que habíamos entrado a trabajar en distintas fábricas, qué sé yo, era salir en los centros fabriles, por ejemplo, en La Matanza, en San Justo, o en el fondo, como decíamos, en Virrey del Pino, estaban las grandes fábricas, Mercedes-Benz, Asindar, y salíamos a caminar y veíamos los carteles, hay vacante, y entonces vos preguntabas si te convenía, qué sé yo, y toda esa historia, pero no sabías hacer una solicitud de empleo. Y también te daba cosa, por ejemplo, decir que estabas desocupado, no era fácil. Tanto es que con la gran crisis, muchos de nosotros cumplíamos la rutina como si fuéramos a trabajar para que el vecino no estuviera preguntando si te pasaba algo, si te enfermaste, ¿por qué estás en tu casa? Era raro ver a Claro. la persona que siempre trabajaba en su casa. Y eso te golpeaba mucho. Y así que bueno, yo tuve la última empresa que trabajé, con la indemnización me compré una máquina de coser y empecé a trabajar en marroquinería, que mi compañera de la vida por nuestra cuenta, pero a mí no me gustaba, porque la verdad que siempre cuento las primeras veces que íbamos a entregar trabajo. Yo vivía en La Ferrere y el trabajo había que llevarlo a José León Suárez. Y entonces teníamos que pagar un flete para llevar todo el trabajo y si me daban poco a mí no me convenía. Y había tenido una muy buena relación con la gente de la empresa porque le cumplía, tenía el método de la empresa, entonces podía trabajar por mi cuenta tranquilo. Pero cuando pedía un poco más para no volver tan rápido con el flete, algunas veces la señora que entregaba el trabajo le decía a los empleados, apártenle un poco más de trabajo a Flor, y por él le decía, no, pero no hay ahora. Bueno, sáquenle a fulano. Y ese en sáquenle a fulano, yo que venía de la fábrica, era muy fuerte, digamos, no Sí. era cuenta propista, no por mi cuenta. Entonces todo eso fue cambiando absolutamente mi forma
de ver la vida también, esas cosas que uno tiene que hacer para ser distinto. Eso del trabajador en la fábrica había cambiado absolutamente. Bueno, me fue bien a mí porque trabajaba, podía sostener en mi familia, pero la desocupación empezó a golpear. Y como todo se comenta, los amigos que habíamos trabajado en la fábrica juntos, qué sé yo, que hacía rato que no conseguían trabajo, venían a pedirme si yo le podía dar, pero yo tenía 3 máquinas, digo, y en una casa que no estaba preparado para eso, sino que fue esta cuestión de salida del paso. Y me dolía mucho, bueno, tomábamos mate, me contaban sus historias, qué sé yo, hasta que surgen las primeras ollas populares que surgen de los barrios en San Justo y me empiezan a invitar para ir. Yo trabajaba de día y me iba de noche a acompañarlo. Y a Esa partir de ahí fue yo con también la me fui. crisis que terminó con la caída del gobierno de la Rúa, ¿verdad? Sí, sí, esto fue en el 94, 94, 95, que es antes cuando entonces, perfecto. empiezan todas las ollas populares. No Sí. había movimiento desocupado, eran movimientos barriales, los sindicatos no te daban importancia, los partidos políticos no estaban, es decir, más bien ni siquiera los partidos que hoy tienen incidencia de la izquierda te decían, no, estos son lumpen, tienen que volver a la fábrica. El desconocimiento de lo que estaban pasando era terrible. La verdad que estos desocupados estaban solos. Y bueno, ahí me fui metiendo y terminé armando junto con otros compañeros el movimiento de trabajadores desocupados. Estos movimientos eran autónomos, no estaban dirigidos, no eran colaterales de la Ujú. corriente o de la CTA que después surgieron. Eran autónomos y surgían en las iglesias, por ejemplo, y tenían como idea que habíamos perdido la empresa, no teníamos un techo y entonces el techo empezó a ser los barrios o las localidades o los distritos. Por eso los movimientos de trabajadores desocupados primero eran de La Matanza, de Solano, de Quilmes, qué sé yo, iban teniendo ese aditamento en los nombres. Después, con los planes Trabajar en el 97, fue cuando se lo empezó a acotar. ¿Por qué? Porque el Estado larga eso como salida de los planes Trabajar y las grandes corrientes son las que negocian con el Estado. Y Y usted le entonces dice se que no arma. a los planes. Nosotros le dijimos Usted que le no, dice por no eso a los planes, sí al trabajo. y sí al trabajo, porque los pedidos de esas primeras ollas populares eran por trabajo. Eso Ujú. estaba, el programa era trabajo, no había ninguna duda, ese es el primer punto. No existían los planes Sí. masivamente, existían programas como todo en las provincias, toda esa historia, ¿no? Y en el 97 nosotros, cuando se masifica después de las puebladas de Cutralcó y Jujuy, decidimos decir que no a los planes. Éramos bichos raros, digamos, ¿no? Pero era un poco la historia que teníamos como trabajadores. Nosotros nos juntábamos gente que veníamos de las empresas metalúrgicas, qué sé yo, ¿no? Ujú. Entonces teníamos esa historia. En principio fueron muchos. Después, a medida que avanzó la crisis, nosotros en el 2001 quedamos 20. Decíamos 20 referentes de los barrios buenos, pero éramos 20, mientras que Ujú. la corriente clasista y combativa, 5 cuadras, donde nosotros teníamos un centro comunitario, reunía a miles. Es decir, pero fue el Estado, esa política del Estado, con los planes Trabajar, lo que hizo que la gente se fuera a esos lugares como una salida inevitable, porque era lo único que teníamos. Y así llegamos al 2001. Toti, a ver, en el 2001, entonces, em, tenemos el nacimiento de la cooperativa La Juanita y quiero que me cuente un poco cómo lo ayudaron también ciertas personalidades como Martín Churba o como Maru Botana, por ejemplo, con el tema del pan dulce de la dignidad, que usted me mencionaba el pan dulce al inicio de la Sí. entrevista, me parece como muy simbólico y muy significativo. Así que si me quiere contar esta parte de la historia también. Bien. Nosotros fuimos piqueteros, Sí. eso no había duda y siempre lo decimos, hicimos todo lo que han hecho los movimientos piqueteros, cortar calles. Lo que no hacíamos era ir al centro, a la capital, porque no teníamos que tomar el tren, el colectivo y a veces no teníamos para boleto. Nunca Disculpe, aceptamos que nos paguen.
era diferente la consigna. Era Ustedes diferente. cortaban calles, pero con la consigna de trabajo, no Sí, 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 de sí. planes o de bolsas de comida. Íbamos Sí. caminando para visibilizar el tema de la desocupación, porque era un momento en Argentina donde había prácticamente dos mundos. Uno era el del dólar 1 a 1, estamos en el primer mundo, se compra por 2 en Miami, qué sé yo, y eso, el costo social de todo eso era esta cantidad de desocupados que quedaban por fuera del aparato productivo. El 2001 nos encontró así. Ahora, nosotros ya habíamos hecho un recorrido, habíamos estado en contacto con otros movimientos de desocupados del mundo, habíamos participado en el foro social de Porto Alegre, donde vimos ahí que la desocupación era mundial, había de todos lados, hasta de Francia desocupado, decíamos Ujú. nosotros, ¿no? Era una cosa increíble. Y ahí nos dimos cuenta la necesidad de que algo había cambiado. No era que era el fin del trabajo, bueno, algunos escribían que era el fin del trabajo, Había Jeremy que Rifkin había generarlo, hecho había que un empezar a libro, qué sé yo. generarlo. Sí, sí. Lo que pasa es que había que empezar a generarlo uno mismo. Ahí nos dimos cuenta a partir de estos nuevos movimientos sociales que era posible. Así que ya teníamos la idea esa. Y en el 2001 armamos una cooperativa, también un poco rara, porque no era una cooperativa de trabajo, hubiera sido absolutamente normal que hiciéramos una cooperativa de trabajo. Nosotros hicimos una cooperativa de provisión de servicios Ajá. educacionales, asistenciales y comunitarios. Y el tema de trabajo entraba en lo comunitario, pero lo más importante era formarnos para el trabajo, esa es la idea, y el objeto social de nuestra cooperativa tiene todavía la posibilidad de hacer un jardín de infantes, una escuela primaria, secundaria y hasta una universidad. Siempre decimos que era 2001 y entonces los del INAE decían, bueno, esto en cuanto se van a caer, que nos aprobaron ese estatuto, nos aprobaron esa cooperativa, que no hay muchas, digamos, ¿no? Con ese formato que podamos hacer Ujú. todo. Y eso hizo que después nosotros tuviéramos los emprendimientos, los desarrolláramos hasta ahora, panadería, taller de costura, todo porque está Hoy, ¿qué dentro del tienen? formato. Hoy, ¿qué tiene la Juanita? Y hoy tenemos varios emprendimientos. El 2001 fue muy, muy importante para nosotros. Nosotros sacamos la conclusión de que lo que veníamos diciendo, que lo más importante era la lucha para mejorar nuestra calidad de vida, no alcanzaba. El 2001 fue el momento de mayor lucha en la Argentina estadísticamente. Nosotros lo sentíamos eso, y fue cuando más perdimos los pobres. Ujú. Por lo tanto, alguna cosa no estaba bien. Así que en el 2003, por ahí sacamos la conclusión de que teníamos que reingresar al aparato productivo, pero desde un lugar distinto. Ya no calificábamos en el mercado formal del trabajo, por edad, por distintas razones, y entonces empezamos con este trabajo autogestivo. Lo primero que hicimos fue capacitar para un taller de costura. El Poder Ciudadano, que nos daba curso de ciudadanía, nos dice, bueno, pero ¿cómo van a hacer para reintegrarse? Ustedes no quieren volver más a ser empleados. Y entonces buscamos que alguien nos dé una mano. Y nos fueron presentando empresas. Fue muy fuerte para nosotros volver a hablar con empresarios, porque era quienes le echábamos la culpa de nuestra desgracia. Ujú. Pero lo hicimos detrás de Exportaban guardapolvos a Japón con Martín Churba, ¿verdad? Sí, ahí encontramos a Martín Churba en esa búsqueda increíble, y él nos ayudó a armar el taller, una persona excepcional, y también nos enseñó todo cómo era el negocio de la confección. Y Ujú. pudimos exportar guardapolvos a Japón. Parecía increíble, un tallercito que tenía 6 personas trabajando, algunas máquinas, asociado, porque siempre nos dio ese estatus, Martín decía, son mis socios, asociado con Martín Churba, cuyo taller está en Posada y Rodríguez Peña. Digo, si hay Sí, aparte en distancias. los 90 era uno de los diseñadores más, digamos, Sí, 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 afamados, por decirlo sí, de sí, alguna sí. manera. Todo, Toti, y todos. bueno, todos los fin de año hacen el pan dulce de la dignidad también. En aquella coyuntura, Maru Botana les enseñó a hacer el pan dulce para que pudieran venderlo.
Sí, con Martín Churba nosotros seguíamos estudiando mucho para ver cuál era la razón y nos dimos cuenta que después de las asambleas populares que había, de la gente que nos ayudó, encontramos también una explicación de que la crisis del 2001 había dejado excluidos sociales, nosotros, evidente, claro, pero también había dejado otra gente que lo llamamos nosotros, para ponerle una categoría, excluidos morales, que Ujú, eran aquella gente que le iba bien en la vida, artista, exitoso, empresario, que no se habían fundido, pero que no encuadraban dentro de un sistema donde la injusticia social sea moneda corriente. Así que dijimos, tenemos que salir a buscarlo. Lo encontramos a Churba. Y después nos enteramos que Maru Botana había dicho, hablado bien de nosotros en un seminario, como un caso, qué sé yo. Y dijimos, bueno, habíamos recibido una donación de la Embajada de Canadá para comprar máquina para nuestra panadería, que hasta ahí era absolutamente artesanal. ujú. Nosotros producíamos en el 2001 con un horno de barro, un fuentón como amasadora, palito de escoba como sobadora, y fabricábamos pan y vendíamos a muy bajo precio en un nodo de trueque que también teníamos en la cooperativa. Pero bueno, con las máquinas dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Siempre vendíamos un pan dulce porque los cooperativistas somos monotributistas, no teníamos una acumulación para un aguinaldo, y entonces vendíamos pan dulce, 30 o 40 pan dulce era un poco el aguinaldo nuestro, ¿no? Ujú. Con Maru Botana había una cosa que no me quiero olvidar, que cuando empezamos a exportar guardapolvos a Japón y esta asociación, en algún reportaje Churba dice: las asociaciones aún tan dispares, digamos, ¿no? Son exitosas cuando cada uno pone lo mejor que tiene y no lo que le sobra. Eso nos quedó ahí, porque cuando a alguien le sobre, y ese es el fundamento de esta asociación, cuando deja de sobrarlo, se terminó. Ahora, cuando pone lo mejor, siempre quiere estar junto. Y así Maravilloso. fuimos a verlo a Maru Botana. Tuvimos una charla con ella. Maru es en su casa como en la tele, se mueve acá, habla mucho, se mueve a cada rato, muy amable. Estuvimos hablando como una hora contándole los proyectos que teníamos, hasta en un momento dice, pero bueno, ¿qué quieren de mí? Y yo siempre cuento cuando está ella, porque así fue, se pone un poco a la defensiva, dice, porque yo tengo un negocio, dice, donde tengo poca gente, no tengo mucha gente, no necesito persona para incorporarlo, para enseñarle. No me sobran máquinas, nosotros le habíamos contado las máquinas que tenían, dice, ustedes tienen mejores máquinas porque estas son más viejas que las que ustedes compraron recién, y no tengo plata porque soy artista. Entonces yo le digo, no, Maru, no queremos nada de eso, queremos lo mejor que tenés. Y se queda medio sorprendida. Y le digo, Wow. queremos una receta de pan dulce. Dice, sí, ningún problema. Yo siempre digo, ahí le cayó la ficha, dice, me salió gratis, ¿viste? Pero a partir de ahí empezó un camino realmente maravilloso, que todavía hoy continúa, y que parte de los proyectos que lo adelanto es que se está pensando en hacer algo muy parecido en esta asociación entre Maru Botana y La Juanita, y abrir un local en España con todo Wow. esta idea, digamos, ¿no? Porque también en España hay muchos parados, como le llaman, pero dice, el tema no es que falta dinero para que sigan viviendo dignamente, lo que falta es trabajo, y eso sí todavía está incorporado. Y nosotros dijimos, bueno, ahí tenemos que ir a ver, y Maru también, y el Banco Santander, todo en esta asociación, a ver si se puede abrir eso. Pero así empezó con Maru Botana, y después encontramos mucho más excluidos morales, que esa es nuestra vida. Cambia el paradigma de tener que salir a pedirle al Estado para establecer relaciones personales, rompiendo prejuicios. El hecho de traer el Banco Santander al barrio, por ejemplo, fue un cambio espectacular. Tanto es que decían, pero ¿cómo ustedes, que rompían cajero en el 2001 junto con la clase media? Nosotros, para acompañarlos, no teníamos un solo peso en el banco, digo, pero era parte de la lucha de junto, y ahora traen un banco, y la verdad que ha sido
importantísimo para desarrollar nuestro barrio a partir de la sucursal. También acompañamos el conflicto del campo, porque si el campo se desarrolla, decíamos nosotros, el conurbano no se va a poblar de jóvenes que tienen que venir a trabajar. Sí. Había un interés concreto que tenía que ver con eso, no tenía que ver ni siquiera con las donaciones ni nada de esa historia. Esa es la Argentina que nosotros queremos que se desarrolle con esta idea de integración social. Después aprendimos esta cuestión de la integración social también, y esa es casi, se podría decir, nuestra ideología. Pero bueno, me fui por las ramas. No, por favor, es un placer escucharlo. Me quedé con esto, el cambio de paradigma, de dejar de pedir al Estado y salir a autogestionar y hacer vínculos, ¿no? Sí. Que eso es maravilloso. Toti, ¿qué tiene hoy, cómo está hoy la cooperativa La Juanita? Porque usted me habló de campañas de trabajo remoto, de enseñanzas de oficios, de comedor, de 80 comedores, ¿puede ser? Sí, sí, estuvimos durante la cuarentena todo el año pasado acompañando a las personas que estaban en situación muy complicada. Ahí los comedores tradicionales se llenaron de gente y no daban abasto. Sí. La ayuda del Estado no llegaba primero con el mismo criterio clientelar que se tiene: si no sos del palo no te doy, desde el municipio, desde la gobernación, y eso hizo que mucha gente quedara realmente a la deriva sin ningún tipo de ayuda. Los IFE, todas esas cosas que venían del Estado no alcanzan, porque aparte vienen de manera discrecional también, es decir, hay mecanismos que es muy difícil de conseguirlo. Entonces nosotros por primera vez empezamos a tener comedores. Nosotros nunca tuvimos comedores porque nos parecía, aún en el jardín de infantes, nos parecía nos parecía que era necesario no perder la mesa de La la mesa familia, familiar, porque sí. es donde se relacionan, Eso digamos, se ¿no? Por más perdió que ahora mucho en el 2001. sí, Sí. sí, sí. Y sabemos también que la familia no solamente no comparten la mesa, porque en muchas casas no tienen mesa. Vos entrás en algunos lugares donde te parece increíble, pero no hay mesa. Y vos le preguntás dónde, bueno, comemos acá en la cama, en la silla, mientras miramos televisión, pero no es porque quieren, sino porque Porque no tienen mesa. no han conseguido o no entran en la pieza que tienen, digo, Ujú. entonces prefieren estar ahí. No, es terrible lo que se vive hoy. Pero bueno, cosa que hace 40 años no pasaba. En ese Pero sentido, conseguimos Toti, nosotros, no, perdón, sí, siga, siga, siga. no, que nosotros conseguimos la ayuda a estos comedores a partir toda de la ayuda empresaria, individual, el programa Seamos Uno, que creo que fue muy importante, el cual teníamos relación con el padre Rodrigo Sarazaga, que armó eso, de ONG, de Convidarte, que nos traían 2 o 3 veces por semana vianda. Nosotros lo que hacíamos era repartirlo. Es más, con toda la logística que ponían los compañeros que estaban trabajando en la cooperativa, digamos, ¿no? O sea, también eso fue importante. O donaciones de empresas que en algún caso nos daban dinero para que compráramos nosotros las mercaderías y hacíamos un bolsón y lo Lo que entregaba. hiciera falta, sí. Llegamos a entregar a 80 comedores y ollas populares. Son dos cosas distintas. Comedores más se podría decir más Asistencial. organizado. Mm. Claro, hace mucho que están en una casa, aunque sea, pero la olla popular se arman en las esquinas y Ujú. nunca sabe si hay algo, se hace, si no hay Cada nada, uno no se hace lleva nada. algo. Pero nosotros, Cada uno lleva lo sí, que sí, y tiene a la olla nosotros popular. dábamos lo que tiene eso a muchas, como decimos, ¿no? Porque si vos tenés un Comparte. paquete de arroz no te alcanza para nada, pero es junto con otros. Y el hecho de generar esto hizo que en la cooperativa también entregáramos vianda. Mire, Paula, yo le juro que nunca hubiera pensado de alguna gente que venía con mucha vergüenza a hacer la cola para recibir la vianda, porque era gente que siempre había trabajado. Ujú. Esto
era muy, volver a los 90, volver al 2001, digamos, ¿no? Terrible, doloroso. Y gente que tenía un remis, qué sé yo, tenía un remis y que de pronto se le había roto, o muchas veces porque, en algún caso de un remisero que siempre me llevaba a mí de la Ferrere, era mayor y por lo tanto tenía miedo de salir y me decía también, cambió totalmente con la relación con mi familia, porque si salgo a trabajar, cuando vuelvo, tiene un hijo chico, dice, en vez de darme un abrazo, me esperan con el alcohol, dice, me tiran alcohol ahí, y él reproche, che, bañate, no sea cosa que traiga, y dice, yo ya no tengo ni ganas de salir, antes salía para levantar un mango así, ahora no lo puedo hacer porque estoy pensando siempre a ver quién sube. Bueno, esas cosas que cambiaron absolutamente la vida de la gente. En Y ese el sen- encierro no tenía posibilidad de la changa, ¿viste? Ujú. En ese sentido, Toti, usted ahora está en vistas a volver, digamos, o sea, usted ahora es diputado, pero su idea es volver a trabajar en terreno en la zona de La Matanza, ¿verdad? Sí, sí. La verdad que yo la cuestión de la política fue algo que me encontró en la vida, digo, no era Sí. algo que me había preparado ni nada. En el 2007 Lilita Carrió me propuso ser candidato, llegué a ser diputado nacional, cumplí mi mandato, me vine a trabajar en la cooperativa. Y bueno, después con la propuesta de Cambiemos, de nuevo estuve ahí y en el 17 me eligieron diputado, estuve en el equipo de María Eugenia y ahora termina mi mandato en diciembre. Ujú, Desde el espacio me ofrecieron de nuevo renovar porque va a ser años duros y bueno, la experiencia acumulada, eso sirve en estos lugares. Pero a mí me parece el ser diputado nacional tiene compromisos nacionales, soy representante en todo el país, pero a mí me parece que en estos últimos años de mi vida estoy en condiciones de jubilarme, fui candidato a vicepresidente en la interna de Cambiemos en el 2015, integrando la fórmula con Lilita Carrión, nada menos, podría dedicarme a escribir un libro, digo, y vivir de eso. Pero a mí me parece que era muy importante devolver lo que la vida me había dado a La Matanza, que es mi lugar donde estoy ujú. hace más de 40 años y que me dio esta posibilidad de ser lo que hoy soy. Y entonces me propuse, fíjese, mis decisiones a veces se toman en momentos difíciles. La decisión de candidatearme a intendente en el 23 la tomé entre la PASO en el 19 y las elecciones generales, las dos que perdimos. Y dije, bueno, algunas cosas, las autocríticas para mí se hacen por los hechos. Nosotros no pudimos construir poder territorial porque en el conurbano y en estos lugares no se gana espacio por la televisión. Acá hay que estar poniendo el pecho en los momentos difíciles y toda esa historia. Y esta cosa que yo sabía y que me gusta, que es caminar el territorio, así que lo decidí y se lo dije a todos los dirigentes de mi espacio, a Alejandro Finocchiaro, después tuvimos conversaciones con Horacio, con Mauricio hemos tenido hace poco, bueno, Carrió, los radicales, a todos les dije mi intencionalidad, pero Pero usted ahora va como concejal. para eso había que dar una clara señal que quería hacer eso, no era una cosa, voy a ser intendente y después quiero hacer otra cosa, no, no. Entonces, ahora dije, para dar esa clara señal, que el compromiso, me voy a postular a concejal. Imagínense que dejar la posibilidad de ser diputado con los asesores, con el sueldo, qué sé yo, Sí, y sí. venir a La Matanza, a caminar a La Matanza, es una decisión difícil para mis amigos, dice, pará un poquito, Pero pero eso bueno, tiene más que ver con usted, ¿verdad? sí, 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 Y con sí, quién sí, es sí, sí, realmente, sí. que me Y me parece que siento muy feliz hacer esto, ¿eh? ujú, estar con la gente. Estar con la gente, poder ayudar a mejorar su calidad de vida. Y eso se hace desde los ejecutivos. Desde lo legislativo solamente se puede controlar. Por eso mi pasaje de concejal para poder, y la otra es
la humildad que uno tiene que tener de decir, bueno, voy a un lugar distinto, tengo que aprender cómo es el mecanismo, los procedimientos en el municipio, los problemas reales que tienen los vecinos, las posibilidades reales que se tiene de legislar para que esos problemas estén encaminados. Bueno, todas esas cosas, y creo que 2 años y medio de aprendizaje me va a venir muy bien, porque tampoco quiero ser un candidato testimonial. Yo Ujú. quiero, con los amigos que me acompañan, que están comprometidos. Hace poco estoy haciendo Zoom con aquellos que me siguen por las redes sociales, no sé, de 300 personas que se anotan en un formulario, y estamos armando comisiones como si ya estuviéramos en el gobierno, para ir metiéndonos a fondo en cada una de las temáticas más importantes que tiene el municipio: el tema de la inseguridad, el del trabajo, por ejemplo. Una cosa, esto me dicen que no diga, pero yo lo anticipo porque no tengo problemas. Si lo copian me parece muy bien, porque sirve para ayudar a que la gente viva mejor. Armar una agencia de inversiones en La Matanza y salir a trabajar ya, darle transparencia a la gestión. Bueno, todas esas cosas que estoy muy contento, porque la ayuda que ya me están haciendo para este proyecto es descomunal. Un claro ejemplo de humildad, de lucha, de trabajo y de ser, digamos, fiel a sus valores, ¿verdad? Usted, como usted siempre dice, no mentir, no robar y no usar a nadie, específicamente a los pobres. Sí, sí, esa causa que me dio Lilita Carrió es lo que me hace hoy hacer todas estas cosas. Yo creo que uno en la política tiene que demostrar que es igual en la vida. A mí me pasó la experiencia cuando me eligen diputado, y el primer día que llego a la Cámara, que hay muchos periodistas, y algunos me conocían del trabajo social, de lo de Churba, de lo de Maru Botana, que era antes. Yo viajaba por el mundo antes de ser diputado contando la experiencia de la Juanita. Sí. Me preguntan, vos que siempre dijiste barbaridades del Congreso, que era un antro de corrupción, qué sé yo, ¿qué vas a cambiar? Y me interpeló eso, y entonces le digo, yo solo nada. Va a cambiar cuando haya mucha gente que piensen que esto no tiene que ser un antro de corrupción. Ahora, lo que yo sí vengo a probar es que las instituciones no cambian a los hombres, son los hombres los que cambian las instituciones. Y por lo tanto, a mí estar en la Cámara no me va a cambiar. Pero eso tenía que probarlo. En el 2011, cuando terminó mi mandato y volví a la Juanita a caminar en chancleta y con mis perros por el barrio, me sentí muy contento yo mismo, digo, porque yo puedo decir que a mí no me cambió el Congreso Nacional. Sigo siendo la misma persona de la Juanita, de La Matanza, y eso no me va a cambiar nadie. Toti, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a usted, Pablo. Espere que dejo de grabar.